Bueno, miren, ayer el presidente de la República, Luis Abinader, como dijimos al inicio del programa, sostuvo un encuentro con el Grupo Corripio. Un encuentro que lo sostuvo el presidente y parece ser que también los otros candidatos de los tres partidos principales, Leonel Fernández y Abel Martínez, también lo van a sostener. Esto se da en el marco, obviamente, de este proceso electoral, pero también en el marco de que los sectores poderosos llevan los candidatos presidenciables con posibilidad de ganar o no posibilidad de ganar, pero con cierta influencia en el país, hacia sus negocios, hacia sus empresas, a dar un conocer de cuál es el plan de trabajo de tu próximo gobierno, pero no es más que para ellos plantearle lo que a ellos les interesa como empresarios y lo que a ellos les interesa dentro de los negocios que ellos hacen, dentro del área de negocio en que ellos viven y se desenvuelven. Y entonces llevan allí a estos candidatos y estos candidatos exponen las ideas del país y todo esto, pero encima de ellos le dicen: ven acá, ¿qué tú piensas hacer con el asunto de prensa? ¿Qué tú piensas hacer con esto? Cosas que le interesan a ellos de manera particular. Y entonces por eso usted ve que los candidatos andan de mano en mano, de sector empresarial a sector empresarial. Y como el Grupo Corripio domina, es el que más domina medios de comunicación, porque tiene el Listín Diario, el diario más importante del país, en términos de prensa escrita y también en términos de la prensa ya más buscada en internet. Yo, diario, me asisto del Listín Diario. Tienen también el periódico Hoy. No sé si eso, ¿para qué sirve eso? Yo tengo siglos que no veo lo que es eso. Pero tienen el periódico Hoy, tienen el periódico El Nacional, y entonces influyen en todos estos medios, además de que ellos son los dueños de Teleantillas, de Telesistema, no sé si de Reintel también, bueno, Telesistema, de una gran cantidad de emisoras de radio, y entonces tienen ese control mediático. Y cuando ellos dicen que los candidatos vayan a exponer a sus medios, no hay manera de decir que no. Digo esto para que entendamos un poquito el por qué el presidente está ahí, porque después de lo que hizo el Grupo Ángel, era para que ya los candidatos estuvieran tranquilos en su gestión de campaña. Pero bueno, allí se le preguntó al presidente. El presidente Abinader reafirmó que no modificará la Constitución de la República para buscar un tercer periodo consecutivo, aún tenga la mayoría de los votos del Congreso. Dice él que del Congreso Nacional para la misma. A ser el primer entrevistado, dentro de la propuesta de los candidatos del Grupo Corripio, el presidente, candidato del PRM, manifestó que no tocaría la Constitución con esos fines, y más bien modificaría la misma solamente para ponerle un candado, dice el presidente de manera textual. Voy a leer ahora lo que él dijo. Yo me voy en el 2028. No todos los políticos somos iguales. A mí no hay fuerza humana que me haga modificar la Constitución para extender los plazos de la presidencia. Al contrario, lo que yo quiero es modificar la Constitución para ponerle el candado, para que no vengan otros a querer cambiarla. Este es el legado a la democracia que yo le voy a dejar a este país, indicó el mandatario. Aquí nadie es indispensable. Yo lo que tengo es que servir de catalizador para que el nuevo liderazgo político y ayudar a ese liderazgo y no creerme indispensable. Aquí nadie es indispensable. Al contrario, tú querer mantenerte en el poder lo que hace es que malogra la democracia, como ha pasado aquí, que hay gente que se cree indispensable.
palabras han habido. Entonces el presidente dice esto porque hay un grupo de políticos que está hablando de modificar la Constitución, que hay que modificar la Constitución. El mismo presidente ha dicho que hay que modificarla para separar el poder judicial del poder político, en el sentido de que la Procuraduría General de la República no sea electa por el presidente, que el presidente o el gobierno no tenga que ver con esa elección, y así otras cosas que pudieran mejorarse en la Constitución que tenemos hoy día. Entonces todo eso está bien, a mí me luce bien. Ahora, ¿cuál es la situación? Es la siguiente. El presidente dice, jamás tocaría la Constitución para modificarla para yo quedarme en el poder. Y eso puede pasar y el presidente se puede quedar en el poder. Me explico. ¿Cuál es el temor de modificar la Constitución? ¿Cuál es el temor? Fuera del gobierno, los partidos de oposición, inclusive dentro del partido de gobierno, porque ahí hay muchos que están deseando en el 2028 ser los candidatos y entender que tienen mucho para ganar en el 2028 y ser el próximo presidente del país en el 2028, a pesar de que ahora vamos para las elecciones del 2024. Pero aquí siempre andamos así. Entonces, ¿cuál es la situación? Que ya pasó en el 2012. En el 2010 se modificó la Constitución. Prácticamente hicimos una Constitución nueva. No se modificó, se hizo una nueva Constitución en el país. Como Leonel Fernández estaba en el poder, 2008-2012, era su mandato. Al modificar la Constitución en 2010, esa Constitución decía que usted tiene derecho, que es la Constitución que tenemos ahora hoy día, digo, no es esa pero con una variable. Decía que usted puede, obviamente, optar por el poder, una reelección y punto. Una reelección y punto. Creo que nunca jamás también estaría por ahí. Entonces, como Leonel Fernández estaba en el poder cuando se hace esa nueva Constitución, él, y era lo que los juristas estaban argumentando en aquel tiempo, para el 2012, podía reelegirse y ir a una tercera reelección. Pero para esa Constitución, que es nueva, era la primera reelección, no la segunda. Él fue presidente 1996, 2000, 2004, 2008 y se reeligió 2008, 2012 y entonces en el 2012, como la Constitución se cambió en el 2010, él estaba amparado en una nueva Constitución y como las leyes no son retroactivas, muchos juristas decían, pero que él puede reelegirse, porque para esta Constitución él no se ha reelegido. Cuando viene Danilo Medina, en el 2012, gana el proceso electoral, en el 2016, Danilo se quiere quedar. Pero Leonel amenaza con dividirle el partido. Y entonces modifica la Constitución para ponerle un acápite que diga un nunca más para Danilo Medina nada más. Ponen ahí un artículo transitorio. En ese punto, habían varios artículos transitorios, pero uno de ellos, el que tocaba a Danilo Medina. Entonces, ¿a dónde voy con Luis Abinader? Que si Luis Abinader modifica la Constitución, no para tocar la parte presidencial y para permitirle a él reelegirse por segunda vez, para un tercer mandato, pero una segunda reelección en 2028. El Congreso no se lo va a aprobar. El Congreso te va a decir, no, yo eso no lo voy a aprobar. Ni vamos a reunir el Congreso para aprobar eso. Ahora, usted va a hacer una reunión del Congreso, Cámara de Diputados, Cámara del Senado, para
modificar la Constitución en lo que tiene que ver con el aspecto judicial, para separar la justicia del Poder Ejecutivo y cambiar ahí los artículos que tenga que cambiar. Con usted hacer eso, y usted dice, porque ustedes saben que cuando se va a un, se me escapa el nombre, me viene ahí el alemán, cuando se reúne la Cámara de Diputados y el Senado para modificar la Constitución, antes de hacer eso, los artículos que se van a tratar en esa Asamblea Nacional, en esa Asamblea de modificación de la Constitución, tienen que estar ya definidos antes de llegar a la Asamblea. Y entonces los diputados y senadores podrían decir, no, pero si lo que vamos a modificar es solamente lo que tiene que ver con el aspecto judicial, yo estoy de acuerdo a modificarla. Estoy de acuerdo a modificar la Constitución y ir a la Asamblea Revisora Constitucional. Y todo el mundo lo va a aprobar. Por lo menos porque se entiende que en el periodo que viene el PRM va a tener mayoría absoluta en esa Asamblea Nacional, en esa Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado. Como va a tener mayoría absoluta, se entiende que el presidente tendría el poder de modificar la Constitución y modificarle lo que quiera la Constitución. ¿Me explico? Y sacar de ahí también el proyecto de sacar del Código Penal el asunto del aborto, para que de una vez por todas podamos tener un Código Penal nuevo. Para todo eso, pero eso hay que determinarlo antes de llegar a la Asamblea Nacional, revisora de la Constitución. Los puntos se llevan elegidos. Se llevan los puntos elegidos, todo el mundo va, se modifica, no se tocó el tema presidencial, ahí acabó el ballet. Todo está bien, pero ¿qué pasa? Cuando usted hace la Asamblea Revisora de la Constitución, aunque sea para modificarle una coma o para ponerle un punto, no, usted no va a revisar nada. Usted simplemente dice que le falta una coma en el artículo 52, en el párrafo 1, en la segunda palabra, falta una coma. Vamos, y esa coma es importante. Vamos a modificar la Constitución para poner esa coma. Aún así, le estoy poniendo un exceso, obviamente, eso no, le estoy poniendo un exceso para que usted sepa hasta dónde es el asunto. Cuando usted hace eso, a partir de ahí, es una nueva Constitución. A partir de ahí, es otra Constitución. Entonces, eso le da el derecho al presidente Luis Abinader y sus abogados, porque siempre se hace el pleito, de decir, espérate, la Constitución dice que yo nada más tengo derecho a una reelección, porque eso no se ha tocado, eso sigue ahí igual como está ahora mismo. Y la Constitución va a seguir diciendo lo mismo. Pero esa Constitución se modificó en el 2025, por decir el 2025 que se modifique. En el 2025, y después de 2025, yo no me he reelegido. Y es cierto. Si Luis gana en el 2024, se modifica la Constitución en el 2025, es una Constitución nueva, y la Constitución permite una reelección. ¿Está Luis Abinader hábil para reelegirse en el 28? Pues claro que sí, yo lo creo. Yo sé que con esto estoy entrando en contradicción con muchos juristas que me dirán, Franklin, no. Y muchos van a estar de acuerdo conmigo. Y por eso se pone y se le pone a Danilo el transitorio de para Danilo Medina nunca jamás. Y si usted modifica la Constitución, aunque sea para poner ese punto, o para modificar la parte judicial, el Código Penal, lo que usted quiera, debe poner un transitorio que diga, y el actual presidente, Luis Abinader, no podrá reelegirse en el 2028, o nunca jamás, como usted quiera. Y ahí usted pone un candado para el 2028. Pero si no pone ese candado, Luis Abinader estaría en todo su derecho a elegirse en 2028. Y eso es lo que no conoce mucha gente. Eso es lo que no conocen muchos políticos. Eso es lo que no entienden muchos políticos. Y nosotros lo estamos dando a conocer aquí a ustedes, amables televidentes, mis queridos televidentes, para que puedan manejar un poquito esta situación y entender por qué
hay mucha gente que dice, espérate, no me toca la Constitución, es que tendría ese aval. Y ciertamente el presidente puede conservar su palabra diciendo, yo no voy a modificar la Constitución para modificar el artículo que tiene que ver con el presidente para yo quedarme. O sea, el artículo presidencial de la Constitución no lo voy a tocar, yo no voy a tocar eso, no voy a modificar la Constitución para eso. Y perfectamente él puede no hacerlo. Pero inmediatamente esa Constitución que permite una reelección le estaría dando la posibilidad de una reelección, ya que él no se ha reelegido con esta nueva Constitución. Creo que me estoy repitiendo, pero es para que quede claro. Esa situación de la modificación de la Constitución y el presidente, y como el presidente Abinader dice, no, nadie me hará quedar, mi palabra que yo quede y el legado. Sí, todo eso es verdad, lo que dice el presidente, pero recordemos que por ahí anda en las redes lo que el presidente decía de la reelección. Igual que Danilo dijo, no, el que modifica la Constitución para promover una reelección es capaz de tragarse un tiburón y no eructar. ¿Y qué hizo Danilo? Que se tragó el tiburón. Ahora, ¿cuál fue el tiburón? Porque algunas veces ya viendo el asunto, es un asunto metafórico. Pero ¿cuál fue el tiburón que Danilo se tragó? El tiburón fue Leonel Fernández. Y todavía lo tiene atrabancado. Porque lo sacó del poder, lo tiene fuera del poder y lo tiene persiguiendo a toda su familia. Danilo Medina se tragó el tiburón, pero el problema es que no sabía que el tiburón no le cabía por la boca. Y lo tiene aquí en la garganta, atrabancado a Leonel Fernández. Por eso cuando se reúnen, medio se dan la mano, medio se sonríen, no se pueden ni ver. Lo tiene atrabancado y tiene que hacerlo. Ahora con rescate RD, rescate RD, ¿cuánto? Tiene que hacerlo. Porque el tiburón todavía no se lo ha podido tragar. Lo tiene ahí. Entonces, de igual manera, Luis Abinader dijo, reelección. No, eso sería lo último que yo hiciera. Se me escapa a mí, yo debía haberlo traído para que ustedes vean con la manera enfática en que el presidente Abinader, estando en la oposición, decía, jamás me reelegiría. Y estamos abocados a que el 19 de mayo, el presidente que va para la reelección, gane el proceso y nuevamente esté en la reelección. Pues esté en la reelección y gane el proceso de reelección. Entonces, por eso, yo nunca iría en el 2028 es poco creíble. Pero bueno, dejemos eso ahí. Lo que sí me agrada a mí es que el presidente Abinader apoya el Pacto por la Protección de los Animales. Es una propuesta del Listín Diario. El presidente Luis Abinader afirmó ayer que está totalmente de acuerdo con la firma del Pacto por la Protección de los Animales propuesto por el Listín Diario. En una entrevista para el grupo de comunicaciones Corripio, el mandatario reveló que una unidad del Ministerio de la Presidencia está dándole seguimiento a este tema para firmar el pacto. Sobre el Pacto para la Protección Animal, estamos totalmente de acuerdo en firmar ese y también seguir accionando. Hay una unidad del Ministerio de la Presidencia dándole seguimiento a este tema para firmarlo, dice el presidente. Dio al abrir ayer una serie de entrevistas en el grupo Corripio. Esta iniciativa del Listín Diario de la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales. Miren, esa es la FEDAT. Yo pienso que esto es importante. Lo han firmado ya otros candidatos, lo han firmado otros sectores de la sociedad. Es una propuesta del Listín Diario. Parece que hay un sentimiento humano en el Listín Diario. A alguien le salpicó la parte humana. Porque ciertamente, los animales de nuestro país, como en una gran parte del mundo, necesitan una protección. Aquí los animales lo maltratan, hacen de todo. Peleas de perros, los abandonan, los queman. En estos días había un tipo que en un vehículo amarró el perro
y le dio a correr al vehículo con el perro amarrado del vehículo. Imagínense usted qué salvajismo. Bueno, para agarrar al tipo y amarrarlo también y darle al vehículo y ponerlo a correr. Para cuando quede la mitad de él, entonces soltarlo y llevarlo entonces a un cementerio y enterrarlo. Porque ese tipo es un sádico. Entonces yo, que también soy un amante de los animales, todo el que me conoce lo sabe, empedernido, amante de los animales y protector de los animales, estoy totalmente de acuerdo con esta propuesta que está llevando el Listín Diario y que el presidente dice que está en toda la actitud de apoyar, promover y firmar lo que salga de allí para que sea como un proyecto de ley, que sea ley esa protección de los animales. Yo pienso que sí, y enhorabuena, y felicito al presidente Luis Abinader por estar de acuerdo con este proyecto que está encaminando el Listín Diario. Me parece que es muy bueno esto. Vamos a la pausa.